Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. La religión es una parte fundamental en la vida de muchas personas. A nivel histórico ha marcado un antes y un después y muchos acontecimientos han sido y siguen siendo una parte importante de la civilización. En otros programas hemos visto algunas de esas tradiciones que exaltan la fe, como por ejemplo la Semana Santa. Pero hay algo muy importante y que mueve a muchas personas: las peregrinaciones. Una peregrinación es un viaje a algún lugar de devoción con importantes connotaciones religiosas. Estos viajes se suelen hacer en busca de consuelo, de respuestas o simplemente por tener un encuentro más íntimo con la fe o con los que también hacen ese viaje. Unen incluso a personas de diferentes continentes en un mismo sitio. Por eso, durante este programa vamos a intentar hacer ese viaje, acercarles a los lugares de peregrinación más conocidos y a intentar descubrirles algunos nuevos. Empezando por los que son mundialmente famosos, en España tenemos uno de ellos, el Camino de Santiago. Al hablar de lugares de peregrinación en España, no podemos empezar a mencionar otro que no sea el Camino de Santiago. Es sin duda la más conocida y la que más peregrinos concentra cada año. Hasta Galicia acuden para ver la tumba del apóstol Santiago. Resulta complicado definir en qué año exacto empezó la tradición de peregrinar hasta la Catedral de Santiago, pero la mayoría de ellos lo hacía desde sus propias casas. El Camino de Santiago ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente existen diferentes rutas para hacerlo, pero la más concurrida es la del Camino francés, que comienza en Sarria, Galicia. Esta ruta dura 100 kilómetros y también es conocido como el Camino Social, ya que lo realizan peregrinos de diferentes partes del mundo. Otras rutas conocidas son las que comienzan en Portugal, la del País Vasco o la del Camino Inglés. La mayoría de los peregrinos realizan el camino a pie, en torno a un 94%, pero un 5% opta por hacerlo en bicicleta. A estos se les conoce popularmente como bicigrinos. Las personas que han realizado el Camino de Santiago hablan de una experiencia única. Aprovechan para conocer monumentos históricos, pueblos y la gastronomía gallega. Además, la mayoría de ellos lo vuelven a hacer más de una vez. Aunque el Camino de Santiago es la ruta de peregrinación más conocida de nuestro país, no es la única. Otra muy conocida es la de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. El 2 de enero del año 40 la Virgen se apareció al apóstol Santiago, pero según lo poco que se conoce, nadie le creyó. Esto hizo que la Virgen se volviese a aparecer y le entregase un pilar, como símbolo de la fortaleza que debía tener en su fe. Sobre ese pilar se apoya actualmente la imagen. La talla de la Virgen en madera dorada mide 36 centímetros de altura. La basílica, junto a otros 4 santuarios, conforman la Ruta Mariana, un itinerario guiado por la devoción a la Virgen. Las peregrinaciones comenzaron en el siglo XIII y cada año acuden a la basílica miles de peregrinos, sobre todo el día 12 de octubre. Ese día se realizan ofrendas y tiene lugar el Rosario de Cristal, un desfile de 29 carrozas de cristal que están iluminadas y que representan los misterios del Santo Rosario. Cabe destacar que la Virgen del Pilar es la patrona de España, de Aragón, de la ciudad de Zaragoza y también de la Guardia Civil. Cerca de Zaragoza, en Navarra concretamente, nos encontramos con la siguiente parada. Allí se encuentra el Castillo de Javier, nombrado así por San Francisco Javier, un misionero jesuita. El origen de la peregrinación a este castillo comenzó en el año 1886, cuando la Diputación Foral de Navarra organizó una peregrinación en acción de gracias a este santo por no sufrir la epidemia del cólera. Esta peregrinación es popularmente conocida como la Javierada y, a diferencia de otras, solo se realiza una vez en todo el año, el segundo domingo del mes de marzo. La Javierada fue convocada por primera vez en 1941. También en el norte de España nos encontramos con otro sitio de peregrinación, la Virgen de Montserrat. Se sitúa en Barcelona, en la montaña que lleva su nombre y en la que hay un monasterio. La imagen de esta Virgen es del siglo XII y es mundialmente conocida como la Moreneta, por el color oscuro de su piel. Su festividad se celebra el día 27 de abril. En el sur de España nos tenemos que parar en 2 provincias distintas, Huelva y Jaén. Una de las peregrinaciones más conocidas de Andalucía es la de la Virgen del Rocío. El punto final es la aldea de Almonte, en Huelva, y tiene su origen en el reinado de Alfonso XI, a quien se le apareció. La romería se celebra el fin de semana del lunes de Pentecostés
y cuenta con más de 120 hermandades que salen de diferentes ciudades, algunas incluso de fuera de nuestro país. El momento más importante de la romería es el salto a la verja, que se suele producir sobre las 3 de la mañana del lunes de Pentecostés. Hay que saber que solo los salmonteños pueden saltar esa valla y portar la imagen de la Virgen por toda la aldea. Siguiendo en Andalucía, también hay que destacar la peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Esta peregrinación tiene su origen en el año 1227, cuando se halló la imagen en Sierra Morena. La imagen actual, sin embargo, es del año 1944 porque la original desapareció durante la Guerra Civil. A lo largo de todo el año, muchas cofradías y peñas acuden al santuario para visitar y rezar ante la Virgen. Pero la principal peregrinación tiene lugar el último domingo del mes de abril. Estos no son los únicos lugares en nuestro país, también destacan las rutas de peregrinación a Covadonga, Caravaca o al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. ¿Pero qué lugares hay fuera de nuestras fronteras? El sitio de peregrinación más conocido y famoso de la religión católica es sin duda Tierra Santa. Allí los católicos visitan sitios que son todo un refuerzo para su fe. Los lugares donde se produjeron todos los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cada año acuden a Tierra Santa más de 4,5 millones de peregrinos. Y también allí hay algunas curiosidades que destacar. En Belén se encuentra la Basílica de la Natividad, el lugar exacto en el que la Virgen María dio a luz al niño Jesús. Justo en ese sitio hay una estrella de plata que fue un regalo de los Reyes Católicos. Los que visiten Tierra Santa también podrán ver el cenáculo, donde tuvo lugar la última cena. Allí, aunque parezca contradictorio, no se puede celebrar misa, porque se trata de un espacio común para católicos, judíos y musulmanes. Otra curiosidad se encuentra en el Huerto de los Olivos, el punto exacto donde Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Los árboles que hay tienen más de 2000 años, es decir, que estaban allí en ese momento. Tierra Santa no es el único lugar visitado por los católicos. Roma y la Ciudad del Vaticano son también muy concurridos por los peregrinos. Allí las posibilidades de sitios emblemáticos para ver son muy grandes. La Basílica de San Pedro es uno de ellos. Es sin duda el centro de la Iglesia Católica, ya que alberga la tumba de San Pedro, considerado el primer papa. Justo encima de ella se encuentra el altar mayor y encima una cúpula. Se hizo así aposta y tiene como significado cómo Dios une el pasado, el presente y el futuro. Dentro del Vaticano nos encontramos con la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. Ocupa más de 1000 metros cuadrados y, como curiosidad, desde 1870 es sede del cónclave, la reunión en la que se elige el nuevo pontífice. Durante esa reunión se instala en la capilla una chimenea que actúa como señal. Si hay fumata negra, no se ha elegido papa, pero si por el contrario hay fumata blanca, un nuevo pontífice ha sido elegido. El Santuario de Lourdes es otro de los lugares de peregrinación con más fama mundial, que atrae a millones de visitantes cada año. En 1858 la Virgen de Lourdes apareció una niña de 14 años en una cueva donde se construyó la basílica. El santuario se construyó sobre todo para recibir a los peregrinos que buscasen curaciones y también como un lugar para meditar. Otro lugar de peregrinación es Fátima, en Portugal. En 1917 la Virgen se apareció a 3 jóvenes pastores y les confió varios mensajes y advertencias. Reveló a esos niños una visión del infierno y pidió también que trasladasen el mensaje de la importancia de rezar y de hacer sacrificios. Prometió que si la gente seguía sus pasos, la paz llegaría al mundo. La Virgen de Fátima además le salvó la vida al Papa San Juan Pablo II. El 13 de mayo, el día de esta Virgen, de 1981, el Papa San Juan Pablo recibió 4 impactos de bala. Una de esas balas se desvió y el Papa aseguró que vio cómo la Virgen de Fátima se apareció para salvarle. Pero la religión católica no es la única con lugares de peregrinación. Otras religiones también tienen sus respectivos sitios a los que acudir para rezar y fortalecer más su fe. Al igual que el cristianismo, el Islam tiene también sus lugares de peregrinación. El más importante y conocido es la Meca, la ciudad en la que nació Mahoma. La pieza central es un antiguo cubito de granito que se alza dentro de la mezquita sagrada. Está cubierta por una tela negra tejida con versículos del Corán. Los musulmanes tienen como obligación peregrinar a la Meca al menos una vez en su vida, pero si alguno de ellos no puede acudir, tiene otra opción, la Gran Mezquita de Túnez. Según el Islam, 7 peregrinaciones a esa mezquita podrían salvar el alma de una persona si no puede acudir a la Meca.
¿Y qué lugares tienen los judíos? El principal sitio de peregrinación del judaísmo es el área de Casablanca, un cementerio que alberga los cupones de más de 3.000 judíos. Allí los judíos acuden a rezar para salvar las almas de los enterrados. El área de Marrakech es también muy visitada, sobre todo por los que están enfermos, ya que los creyentes judíos aseguran que los rabinos pueden curarles. Todos estos sitios están llenos de fe de personas que acuden a ellos en busca de consuelo, de ayuda e incluso de un poco de diversión. A alguna de esas personas les cambia la vida, les da otra visión de la sociedad. Por lo menos una vez en la vida dicen que hay que hacer una peregrinación. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.